Hay algo que casi nadie te dice cuando se habla de liderazgo y es que el verdadero liderazgo no compite, compite el ego que necesita validarse, compite la inseguridad que se compara constantemente y compite quien todavía no sabe quién es ni qué lugar quiere ocupar en el mundo. La competencia nace del miedo a no ser suficiente, del miedo a quedarse atrás, del miedo a no tener un valor propio. Por eso, cuando una persona empieza a desarrollar su liderazgo real, algo cambia de forma silenciosa pero profunda. Deja de mirar a los lados, deja de medir su avance en función del avance de otros y deja de vivir pendiente de lo que hacen los demás, porque su foco ya no está afuera, está adentro, en su propio proceso, en su propio crecimiento, en su propia coherencia. El liderazgo auténtico no se construye en comparación, se construye en identidad, se construye cuando una persona decide dejar de preguntarse si va más rápido o más lento que otros y empieza a preguntarse si está siendo fiel a lo que sabe que tiene que desarrollar. En ese punto, la urgencia se disuelve y aparece la paciencia, aparece la capacidad de sostener el camino incluso cuando no hay resultados visibles, incluso cuando el reconocimiento no llega e incluso cuando el progreso parece pequeño. Y esa paciencia no es resignación, es madurez, es entender que lo que vale la pena toma tiempo y que acelerar procesos internos casi siempre termina debilitándolo. Cuando tienes un norte claro en la vida, algo profundo se acomoda internamente. Dejas de correr carreras que no son tuyas, dejas de medir tu valor según el ritmo de otros y dejas de apresurarte por llegar a lugares que ni siquiera entiendes del todo. Empiezas a darte cuenta de que no todo destino es para ti y que no todo camino que parece exitoso encaja con tu propósito. Saber hacia dónde vas te libera de la ansiedad de tener que estar en todas partes, de opinar sobre todo y de demostrar constantemente quién eres. Porque cuando sabes hacia dónde vas, lo único verdaderamente importante es seguir caminando, no llegar rápido, no impresionar, no demostrar, seguir caminando incluso cuando el paso es lento, incluso cuando el camino no siempre es cómodo e incluso cuando hay momentos de duda. Tener un norte no elimina la dificultad, pero sí le da sentido, y cuando la vida tiene sentido, la comparación pierde fuerza, la prisa pierde poder y la competencia deja de ser necesaria. El liderazgo auténtico no nace de la prisa ni de la urgencia por demostrarle algo a nadie. Nace de la paciencia, pero no de cualquier paciencia, sino de esa que se construye cuando decides quedarte en el proceso, aunque no sea cómodo. Nace de la paciencia de formarte cuando nadie está mirando, cuando no hay testigos, cuando no hay validación externa y cuando el único que sabe si estás creciendo o no eres tú. Nace de crecer en silencio, de trabajar en tu carácter cuando no hay aplausos, de sostener una visión incluso cuando todavía no hay resultados visibles que la justifiquen. Ese tipo de paciencia no es pasiva, es activa, es una decisión diaria de no traicionarte por urgencia, de no saltarte etapas por ansiedad y de no negociar tu identidad por aprobación. Ese proceso silencioso es el que forja una identidad que no se quiebra con la opinión ajena ni se desvía por la presión del entorno, porque cuando no dependes del aplauso para avanzar, tampoco dependes de la crítica para detenerte. Cuando aprendes a validarte desde el trabajo interno, desde la coherencia y desde la constancia, te vuelves emocionalmente estable. Ya no reaccionas a cada estímulo externo, ya no cambias de dirección por cada tendencia. Empiezas a moverte desde convicción y no desde necesidad. Y ahí es donde el liderazgo deja de ser una actuación y se convierte en una forma de ser. Y sí, ese proceso puede ser lento, puede incomodar y puede doler, porque te obliga a mirarte de frente, te enfrenta con tus límites, con tus incoherencias y con las partes de ti que preferirías evitar. Pero es precisamente ahí donde se construye algo que no se puede copiar, porque nadie más está dispuesto a atravesar exactamente lo que tú estás atravesando. Nadie más carga tus dudas, nadie más enfrenta tus miedos y nadie más sostiene tus decisiones cuando nadie aplaude.
Ese recorrido es único y por eso el resultado también lo es. Cuando tienes la paciencia para desarrollar lo que realmente es tu liderazgo, aunque te demores, aunque avances más lento que otros y aunque parezca que todos van más rápido que tú, ocurre algo profundamente transformador. Dejas de sentir que estás llegando tarde y empiezas a entender que estás llegando preparado. Dejas de preguntarte por qué otros avanzan más rápido y empiezas a preguntarte en quién te estás convirtiendo. Y en ese punto sucede algo poderoso. Llegas a un nivel donde ya no tienes competencia, porque ya no estás intentando ser mejor que alguien más, estás intentando ser más tú, más coherente, más íntegro, más alineado. Ahí la comparación se disuelve, no porque desaparezcan los demás, sino porque ya no son referencia. Tu referencia eres tú, tu proceso, tu crecimiento y tu norte. Y cuando eso ocurre, el liderazgo deja de ser una carrera externa y se convierte en una construcción interna, una que no necesita prisa, no necesita ruido y no necesita permiso. El mundo está lleno de personas que imitan, que reaccionan y que viven buscando validación externa porque nunca se detuvieron a construir una estructura interna sólida. Aprendieron a moverse según estímulos, a decidir según la aceptación y a definirse según resultados visibles. Por eso cambian de opinión con facilidad, abandonan procesos cuando se vuelven incómodos y confunden movimiento con avance. No es falta de talento lo que los limita, es falta de raíz, y desarrollar raíz exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: tiempo, silencio y responsabilidad personal. Atravesar el proceso interno que te vuelve sólido, coherente e íntegro no es atractivo ni rápido. Implica revisar tus motivaciones reales, aceptar tus contradicciones y asumir que muchas de las decisiones que tomas no vienen del propósito, sino del miedo. Implica dejar de culpar al entorno y empezar a hacerte cargo de tu forma de pensar, de reaccionar y de actuar. Ese proceso no se muestra, no se aplaude y no se celebra públicamente, pero es el único que construye una identidad que no se desmorona cuando el contexto cambia. Y por eso, cuando ese nivel de trabajo interno se alcanza, el miedo empieza a transformarse, no desaparece, porque desaparecer el miedo no es madurez, es negación. Lo que ocurre es que el miedo deja de mandar, deja de tomar decisiones por ti, deja de definir tu comportamiento, se convierte en una señal que puedes observar sin obedecer automáticamente. Aparece la conciencia y con ella la capacidad de elegir incluso cuando hay incertidumbre. En ese punto ya no le temes a las inversiones porque entiendes que el riesgo no es sinónimo de peligro, sino de evaluación. Sabes que toda expansión implica exposición y que no decidir también es una forma de perder. Ya no le temes a los cambios porque confías en tu capacidad de aprender sobre la marcha, de corregir errores y de reconstruirte si algo no funciona. Entiendes que la estabilidad no viene de evitar el cambio, sino de tener la flexibilidad interna para atravesarlo. Tampoco le temes a las personas porque dejaste de negociar tu identidad por aceptación. Ya no necesitas agradar para sentirte seguro ni encajar para sentirte válido. Tu valor ya no está en cómo te perciben, sino en cómo te sostienes. Y esa autonomía emocional genera respeto, incluso cuando no genera acuerdo, porque las personas pueden cuestionar tus decisiones, pero perciben cuando alguien está parado sobre sí mismo. Incluso el fracaso cambia de lugar. Ya no ocupa el espacio del juicio, sino el del aprendizaje. No te humilla, te informa, no te detiene, te ajusta. Empiezas a entender que el error no habla de tu valor, habla de tu proceso. Y cuando el fracaso deja de ser una amenaza a tu identidad, te vuelves más audaz, no desde la imprudencia, sino desde la claridad. Te permites intentar, corregir y volver a intentar sin perderte en el camino. Ahí es donde el liderazgo se vuelve real, no como una posición, no como un discurso, sino como una presencia que no necesita imponerse,
porque se siente, que no necesita defenderse, porque está construida, y esa presencia solo la desarrollan quienes estuvieron dispuestos a atravesar el proceso interno que la mayoría evita. Cuando tienes un norte claro, las caídas dejan de sentirse como fracasos personales y empiezan a entenderse como ajustes necesarios del camino, no porque no duelan, sino porque ya no te quitan identidad, te mueven, te obligan a revisar, a corregir, a afinar la dirección, pero no te rompen. Una caída sin norte se vive como una pérdida total. Una caída con norte se vive como información. Y esa diferencia cambia por completo la manera en que una persona atraviesa la dificultad. El norte no elimina los errores, pero les quita el poder de paralizarte. Cuando sabes por qué haces lo que haces, el error deja de ser un juicio y se convierte en un dato. Ya no te preguntas, ¿qué dice esto de mí?, sino, ¿qué me está mostrando esto del proceso? Y ese cambio de enfoque es clave, porque el crecimiento real no se da evitando equivocarse, sino aprendiendo a interpretar correctamente lo que cada error viene a señalarte. La mayoría no se estanca por falta de talento, se estanca porque interpreta mal sus tropiezos. Las críticas, en ese mismo sentido, empiezan a ocupar el lugar correcto. Ya no te confunden, te filtran. Cuando no tienes un norte, cualquier opinión pesa, cualquier comentario mueve tu rumbo y cualquier juicio externo se siente como una amenaza. Pero cuando hay dirección interna, la crítica se procesa con criterio. Algunas se descartan sin resentimiento, otras se toman con humildad y se integran si aportan. No todo merece respuesta, no todo merece atención, no todo merece corrección. Tener un norte te da la capacidad de elegir qué escuchar y qué soltar sin perderte emocionalmente. Esa claridad interna no se construye de un día para otro. Se forma cuando una persona se toma el tiempo de entender qué la mueve, qué la drena y qué la expande. Cuando deja de vivir reaccionando a lo urgente y empieza a tomar decisiones alineadas con lo importante. El norte no siempre se siente como motivación, muchas veces se siente como compromiso, como una responsabilidad contigo mismo de no desviarte solo porque el camino se vuelve incómodo o porque el resultado tarda en llegar. Cuando sabes quién eres y por qué estás haciendo lo que haces, las circunstancias externas pierden poder sobre tu estabilidad interna. El contexto puede cambiar, los resultados pueden fluctuar, las personas pueden irse, pero tu centro permanece, no porque sea rígido, sino porque tienes una referencia interna clara. Esa referencia es la que te permite adaptarte sin perderte, cambiar sin traicionarte y crecer sin desdibujarte. Un liderazgo sin norte depende de estímulos, necesita aprobación, resultados rápidos, señales constantes de que va por buen camino. Un liderazgo con norte depende de coherencia, se sostiene incluso en silencio, incluso en duda, incluso cuando nadie confirma nada, porque la validación ya no viene de afuera, viene de saber que estás caminando en la dirección correcta, aunque todavía no se vea el destino. Por eso, las personas con norte no se desesperan cuando algo no funciona a la primera. Ajustan, observan, corrigen, no dramatizan cada tropiezo ni idealizan cada avance. Mantienen la mirada larga, entienden que los procesos importantes no se definen en un momento, sino en la acumulación de decisiones consistentes a lo largo del tiempo. Y esa paciencia estratégica es una forma de liderazgo profundo. También ocurre algo más sutil. Cuando tienes un norte, dejas de necesitar explicarte todo el tiempo. No te justificas por avanzar lento, no te disculpas por ir en otra dirección y no te sientes obligado a convencer a nadie. Tu energía deja de gastarse en defender decisiones y se invierte en sostenerlas. Esa economía emocional te vuelve más fuerte, más claro y más presente. La claridad interna no te hace inflexible, te hace estable. Te permite escuchar sin perder el eje, cambiar sin diluirte y avanzar sin ansiedad.
y desde ahí el liderazgo deja de depender del contexto externo y empieza a construirse desde adentro hacia afuera, no como una reacción a lo que pasa, sino como una respuesta consciente a lo que importa. Cuando una persona opera desde ese lugar, las caídas ya no la definen, los errores ya no la detienen y las críticas ya no la desorientan, porque hay algo más fuerte que todo eso sosteniéndola, una dirección interna que no necesita permiso, no necesita aplauso y no necesita comparación, solo necesita coherencia. Cuando tienes un norte claro, no vives reaccionando, vives decidiendo. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. La mayoría de personas no fracasa por falta de talento, fracasa porque vive a la deriva emocional del entorno. Hoy motivados, mañana frustrados, hoy seguros, mañana dudando, hoy convencidos, mañana abandonando. No porque sean débiles, sino porque nunca se tomaron el tiempo de definir una dirección que no dependa de cómo se sienten ese día. Un norte claro no te hace invencible, pero sí te vuelve estable. Y la estabilidad es una de las cualidades más raras en este mundo. Estable no significa rígido, significa consciente. Significa que sabes cuándo avanzar, cuándo frenar y cuándo cambiar de estrategia sin traicionarte. Las caídas, entonces, no se viven como tragedias personales, sino como ajustes necesarios. No te preguntas, ¿por qué me pasa esto? Te preguntas, ¿qué me está mostrando esto que todavía no había visto? Los errores dejan de ser un juicio sobre tu valor y se convierten en información. Información cruda, a veces incómoda, pero valiosa. Porque cuando tienes un norte no estás intentando quedar bien, estás intentando avanzar y quien avanza inevitablemente se equivoca. El problema no es el error, el problema es no saber hacia dónde vas, porque entonces cada error se siente como una confirmación de que no sirves. Con un norte, el error no te define, sin norte te destruye. Lo mismo ocurre con las críticas. Cuando no tienes claridad interna, cualquier opinión externa pesa demasiado, te descoloca, te hace dudar de todo. Pero cuando sabes por qué haces lo que haces, las críticas se vuelven filtros, no sentencias. Aprendes a escuchar sin obedecer ciegamente, a tomar lo útil y soltar lo demás sin resentimiento. No porque seas arrogante, sino porque entiendes que no toda voz tiene autoridad sobre tu camino. Aquí aparece algo clave. El liderazgo real no es ruido, es consistencia, no es imponer, es sostener, no es convencer, es encarnar. Por eso no necesita aprobación constante, porque nace de adentro hacia afuera. Un liderazgo así no se quiebra cuando el entorno cambia, porque no depende del entorno para existir. Se construye en silencio, en decisiones pequeñas, repetidas, coherentes, incluso cuando nadie aplaude. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque un norte claro te obliga a asumir responsabilidad total. Ya no puedes culpar al contexto, a las personas o a la suerte. ¿Sabes qué? Aunque no controlas todo lo que pasa, sí controlas cómo responde. Y esa conciencia pesa. Es más fácil vivir reaccionando que vivir eligiendo. Es más cómodo decir así soy que preguntarte en quién me estoy convirtiendo. Por eso el proceso interno es tan solitario. Nadie lo ve, nadie lo valida, nadie lo celebra. Es una conversación constante contigo mismo, donde te confrontas, te corriges y te exiges honestidad. No para ser perfecto, sino para ser congruente. Y esa congruencia con el tiempo se vuelve una fortaleza que no se puede fingir. Cuando llegas a ese punto ocurre algo poderoso. Dejas de competir, no porque te creas superior, sino porque entiendes que estás en una carrera distinta. Los demás no han vivido tu proceso, no han cargado tus miedos, no han tomado tus decisiones. Compararte con ellos deja de tener sentido. Ya no buscas ganar, buscas avanzar alineado. Y esa libertad mental es una de las mayores ventajas que puede tener una persona. Tener un norte no significa tener todas las respuestas, significa tener una pregunta clara que guía tus decisiones. ¿Esto me acerca o me aleja de la persona que decidí ser?
Esa pregunta, repetida con honestidad, ordena tu vida, ordena tus relaciones, ordena tus prioridades. Y cuando la vida se vuelve caótica, porque siempre lo hará, ese eje interno evita que te pierdas. Al final, el liderazgo más sólido no es el que se nota rápido, es el que permanece, el que no se vende, no se negocia y no se diluye con el tiempo, el que se construye cuando nadie mira, cuando nadie entiende y cuando nadie garantiza resultados, porque quien tiene un norte no camina por aprobación, camina por convicción, y esa convicción tarde o temprano termina marcando la diferencia. Cuando construyes desde ese lugar interno, desde la coherencia y no desde la comparación, ocurre algo que no se puede fingir. Empiezas a volverte sólido. Ya no necesitas exagerar quién eres ni reducirte para encajar. No necesitas destacar para sentirte valioso, porque tu valor ya no depende de la mirada externa. La autenticidad no grita, no se impone y no busca permiso. Se nota, y esa es la forma más rara de singularidad que existe hoy. Personas que no están actuando un personaje, sino viviendo alineadas con lo que creen, con lo que dicen y con lo que hacen. Desde ahí la idea de competencia cambia por completo, deja de ser una lucha contra otros y se convierte en un diálogo contigo mismo. Ya no te preguntas cómo ir más rápido que alguien, sino cómo ser más honesto que ayer, más disciplinado que la semana pasada, más fiel a tu norte que en el último momento de duda. Esa es una competencia silenciosa, pero implacable. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero es la única que realmente transforma tu carácter y eleva tu estándar de vida. Y entonces aparece una forma distinta de felicidad, no la felicidad eufórica que depende de resultados inmediatos, sino una calma profunda que nace de saber que no te estás traicionando, que aunque las cosas no estén resueltas, estás donde tienes que estar, que aunque falte camino, el rumbo es correcto. Esa alineación interna te da una paz que no se compra y una estabilidad que no se pierde con un mal día, porque no está construida sobre circunstancias, sino sobre sentido. La realización en ese punto deja de ser una meta futura y se convierte en una experiencia presente. No porque ya hayas llegado, sino porque sabes que cada paso tiene dirección, que cada esfuerzo suma, que incluso el cansancio tiene propósito. Y cuando entiendes eso, desaparece la ansiedad por demostrar, por acelerar procesos o por compararte con trayectorias que no son las tuyas. Ese es el liderazgo que no tiene competencia, el que no se aprende copiando, ni se hereda, ni se improvisa, el que se forja atravesando dudas, sosteniendo decisiones incómodas y eligiendo coherencia incluso cuando nadie está mirando. Es un liderazgo que no necesita ruido para existir porque su fuerza viene de la raíz, no de la apariencia. Y sí, no todos van a llegar ahí, no porque no tengan capacidad, sino porque no todos están dispuestos a atravesar el proceso que ese nivel exige. No todos quieren hacerse responsables de sí mismos. No todos quieren soltar excusas, renunciar a la validación fácil y sostener una identidad sin aplausos. Y eso está bien. Cada quien elige hasta dónde está dispuesto a crecer. Tu trabajo no es convencer, no es competir y no es compararte. Tu trabajo es seguir caminando hacia tu norte, incluso cuando el camino se vuelve solitario, incluso cuando el progreso es lento e incluso cuando nadie parece entenderlo. Porque al final el liderazgo auténtico no se trata de llegar antes que otros, se trata de no perderte a ti mismo en el camino.